Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate entre River y Libertad por la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Una igualdad que nos deja quizás un sabor amargo a los hinchas de River por cómo se terminó dando el partido. En cuanto al resultado, y obviamente empatar de visitante en la Copa Libertadores sabiendo que el próximo jueves definís con tu gente, con más de 85.000 hinchas del Millonario alentando en el Monumental, y seguramente en cuanto al resultado en sí haya sido positivo, teniendo en cuenta que River de local va a tener muchas probabilidades de ganar el partido. Sin embargo, da la sensación de que el equipo de Gallardo desperdició un tiempo. Los primeros 45 minutos fueron verdaderamente muy flojos y en la segunda mitad no solamente pudo reponerse de mitad de cancha hacia adelante, haciendo muy buenas combinaciones ofensivas y generando bastantes situaciones de gol, sino que defensivamente prácticamente no sufrió. En el primer tiempo hasta necesitó de Armani para no irse abajo al descanso. Por lo pronto veremos qué es lo que plantea Gallardo, teniendo en cuenta que el domingo hay un partido por el torneo doméstico. River está enfrentando a Godoy Cruz, necesita obtener las 3 unidades para seguir bien arriba en lo que es la tabla anual y la zona B del campeonato clausura, y después sí, a pensar de lleno en lo que será el cotejo de vuelta frente al elenco paraguayo en búsqueda de los cuartos de final de la Copa. ¡Empecemos! Voy a comenzar como hago siempre, haciendo el uno por uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares y también de quienes ingresaron en el segundo tiempo, porque estos que entraron en la segunda parte, no voy a decir que le cambiaron totalmente la cara al equipo, pero por lo menos River planteó otra cosa en los segundos 45 minutos. Armani fue el arquero con una tajada salvadora y a puro reflejo en el primer tiempo. En la segunda parte prácticamente no tuvo trabajo porque, como mencioné recién y ahora en el análisis del partido lo voy a estar desmenuzando un poco más, River fue una cara muy negativa en la primera parte, donde necesitó justamente de Armani, y una versión totalmente mejorada en la segunda mitad. Gonzalo Montiel fue el lateral por la derecha, nuevamente una opaca versión del lateral de River. Lamentablemente no está sabiendo en ofensiva poder plasmar lo que en algún momento supo ser. Es cierto que sobre el final del partido tuvo 2 situaciones de gol claras y eso es lo que esperamos de Montiel. Sin embargo, en el resto del encuentro lamentablemente no estuvo fino para atacar y en un par de veces hasta le comieron la espalda. La pareja de centrales fue claramente de menor a mayor. Boselli tuvo un arranque demasiado dubitativo. De hecho, me atrevería a decir que si River estaba abajo en el marcador en el primer tiempo, podía llegar a ser por responsabilidad de él, porque falló en un par de controles y también en un par de pases bastante accesibles. En la segunda mitad, junto con Pablo Díaz, terminaron de mejorar al equipo. El chileno hasta se podría llegar a decir que terminó siendo de los mejores en esa segunda parte, cortando y saliendo rápido en todo momento desde abajo. Acuña fue el lateral izquierdo. Esta vez defensivamente no sufrió como sí lo había hecho contra Independiente, pero nuevamente en ataque no pudo ser el lateral que sabemos que es Acuña, porque en general durante los últimos 3 meses aproximadamente viene teniendo un rendimiento más que positivo. Esperemos que en los próximos partidos pueda volverse a ver ese Acuña que en ataque sobre todo logra sacar los partidos adelante. Vamos ahora a la mitad de la cancha. Enzo Pérez fue claramente la cara negativa del equipo en el primer tiempo y la cara positiva del equipo en el segundo. En la primera mitad se lo vio totalmente lento, algo que a lo mejor si nos guiáramos por lo que debería ser el rendimiento de un jugador de 39 años, debería haber sido al inverso, que Enzo Pérez tuviera un buen primer tiempo y un segundo tiempo malo a causa de que el físico no le permite quizás jugar con esa intensidad que requiere el volante central de River durante los 90 minutos. Sin embargo, fue totalmente lo contrario. El primer tiempo parecía cansado y en el segundo tiempo se lo vio anticipando balones y recuperando alto, que es lo que pretende Gallardo. Sin embargo, sus laderos estuvieron verdaderamente muy pero muy mal. Debe haber sido el peor partido de Castaño con la camiseta de River, o mejor dicho, el peor primer tiempo, porque terminó saliendo en el descanso, teniendo en cuenta que en la primera mitad hizo absolutamente todo mal. Matías Galarza Fonda también completó ese centro del terreno de juego, jugó un poquito mejor que Castaño,
pero la realidad es que también se espera mucho más de él. Se espera que por lo menos triangulen alguna oportunidad con el resto de los compañeros como para poder generar ocasiones de gol. Santiago Lencina, otro más que estuvo perdido en el mediocampo, intentó acercarse constantemente a Castaño y a Galarza para juntar pases, pero la realidad es que no pudo en ningún momento brindarle soluciones al equipo. Otro de los reemplazados en el entretiempo, y la pareja de delanteros Colidio chocó más de lo que se impuso, pero la realidad es que se lo nota algo incómodo jugando con Borja, teniendo en cuenta que lo mejor de Colidio se vio con otra clase de delanteros, e inclusive en el segundo tiempo claramente se vio a otra clase de jugador, y Borja prácticamente terminó siendo la nada misma. Si bien es cierto que puntualmente no tiene la gran responsabilidad de por qué River jugó mal esa primera mitad, cuando él salió y entró Driussi en la segunda parte sin ser Driussi, ese jugador que en gran parte del primer semestre mostró una mejoría del equipo de mitad de cancha hacia adelante, al ser otra clase de atacantes le da otra vitalidad al equipo, algo que Borja lamentablemente no pudo hacer absolutamente nunca. Si no fuera por el gol, lamentablemente Borja no sé si podría haber tenido algún rendimiento positivo según la visión de Gallardo durante su estadía en River. Y los que ingresaron terminaron siendo también lo mejor dentro del campo de juego. Quintero y Nacho en la mitad de la cancha le dieron otra fluidez. No voy a decir algo extraño porque veo pocas probabilidades, por ejemplo, de que Nacho Fernández sea titular en el partido de vuelta. De hecho, tanto a Nacho como a Quintero me los imagino como titulares el próximo domingo ante Godoy Cruz, más allá de que Quintero sí podría ser titular en el partido revancha, teniendo en cuenta que una de las dudas para el arranque de este cotejo era justamente él. Y Driussi fue el tercer cambio. Gallardo no decidió hacer las 5 modificaciones, teniendo en cuenta que en el complemento la realidad es que River estaba mostrando una buena versión. Lamentablemente hay algunas cosas que hay por mejorar y debido a eso no pudo llevarse el triunfo. Y en lo que respecta al análisis del partido, Gallardo, en lo que tiene que ver con el armado del equipo, con la formación inicial, terminó haciendo lo lógico, teniendo en cuenta que si bien el duelo contra Independiente había mostrado un bajón importante en cuanto al rendimiento colectivo, la realidad es que no estaban quizás dadas las condiciones como para hacer tantos cambios, y teniendo en cuenta que en la saga central iba a tener que sustituir a los dos zagueros porque lamentablemente Pesela se lesionó de manera grave y Lautaro Rivero no había sido inscrito para este partido copero, no vio óptimo el entrenador hacer más cambios de mitad de cancha hacia adelante. Sin embargo, ahora ya empezamos a tener dudas de cómo va a ser el equipo para el próximo partido. No puntualmente para el del domingo contra Godoy Cruz, porque la realidad es que ya sabíamos que en ese duelo iba a jugar un once alternativo por el poco tiempo de descanso que hay entre el duelo que se jugó ayer y el partido que estará comenzando en poco más de 48 horas. Pero para lo que va a ser el duelo de vuelta ante Libertad, y la realidad es que puede haber modificaciones, porque el equipo jugó muy mal en esa primera mitad. River no tuvo el control de la pelota, no tuvo sostén defensivo, no tuvo imaginación como para generar alguna situación de gol aislada por medio de alguna individualidad, cometió errores absurdos, faltas al borde del área, en los costados, en las diagonales, sin ningún tipo de lógica, y un equipo que simplemente no terminó estando abajo en el marcador, primero por una tajada sensacional de Armani ante un mano a mano que le tapó a un jugador del equipo paraguayo, y segundo porque justamente el rival no es un contrincante de mucha jerarquía. Si bien es cierto que no se puede saber qué es lo que hubiera pasado contra otro equipo, porque así como Armani tapó una pelota, si River hubiera enfrentado a alguien de más jerarquía, a lo mejor Armani tenía que tapar 3 o 4 y aún así nos íbamos al entretiempo sin goles. La verdad es que da la sensación de que hoy por hoy la principal razón por la cual River puede imponerse a Libertad es porque está frente a un equipo que verdaderamente es muy débil en todos los sentidos. Así que veremos qué es lo que sucede en el Monumental, y obviamente que hay una leve esperanza también por la levantada que se vio en el segundo tiempo. En la segunda mitad, River tuvo todo lo que no se le vio en la primera parte, con excepción de la terminación de las jugadas. Ya en el segundo tiempo, con la mejoría de los niveles, sobre todo de Paulo Díaz y de Enzo Pérez, River tuvo un sostén defensivo más sólido. Boselli se terminó de acoplar bien a ese tridente defensivo, anticipando bastantes balones que podían llegar a generar peligro, y a partir del juego, sobre todo en los pies de Juanfer Quintero, que terminó siendo el mejor jugador para mí de campo del equipo, a partir de ahí River empezó a generar situaciones. No pudo convertir,
una buena actuación del arquero paraguayo Martín Silva, guardameta de 42 años, y me parece que ya de cara a lo que va a ser el compromiso de vuelta, Gallardo tiene, no sé si puntualmente en claro, de que la formación se tiene que parecer más a la del segundo tiempo que a la del primero, porque por ejemplo yo creo que Castaño va a seguir siendo titular y no lo veo a Nacho Fernández estando desde el arranque, pero Quintero, que era una duda más que importante de saber si iba a estar o no desde el inicio, me parece que ya, no digo que se haya ganado un lugar en el once titular, pero mínimamente el entrenador va a pensar en ponerlo desde el arranque y después Driussi jugaría por Borja, o si ya está disponible Maximiliano Salas, el exjugador de Racing también podría ingresar por el colombiano, teniendo en cuenta que más allá de que puedan estar erráticos de cara a portería, hay que tener en cuenta que sin Borja hay una fluidez en ofensiva que no se ve cuando se encuentra el colombiano. ¿Y qué jugadores puede llegar a recuperar Gallardo para el partido de vuelta? Por lo pronto, ya en este duelo de ida, pudo darle minutos a Sebastián Driussi, que estuvo 56 días inactivo de aquella lesión que sufrió en la primera jornada del Supermundial de Clubes de la FIFA, y por suerte, más allá de que su rendimiento futbolístico obviamente está en el debe por el hecho de que tan solo jugó un tiempo y a pesar de eso mejoró lo que hizo Borja en la primera mitad, tampoco era muy complicado, pero pudo ser un jugador que le diera más fluidez en ofensiva. Está claro que a Driussi le faltan minutos, por eso mismo si Gallardo lo piensa como titular para el duelo de vuelta, yo no descarto que también sume minutos contra Godoy Cruz. Pienso en esto porque lo más lógico es que el delantero que sea titular el próximo jueves contra el equipo paraguayo no esté desde el arranque en el duelo contra el conjunto mendocino, pero aún así Driussi podría jugar en vez de los segundos 45 minutos, los primeros 45 minutos y empezar siendo titular frente a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Y las otras dos situaciones que hay que estar viendo muy de cerca son las de Maximiliano Salas y las de Lucas Martínez Cuarta. En el caso del ex Racing, un futbolista que es indispensable para River, que en los primeros dos partidos le dio al equipo otro oxígeno de mitad de cancha hacia adelante, se espera que pueda estar frente a Godoy Cruz hoy viernes o mañana sábado. Todos queremos escuchar que ya tiene el alta médica correspondiente, porque si bien para el partido contra Libertad va a estar disponible, la idea de Gallardo es que sume minutos antes, que no suceda lo mismo que pasó con Driussi, que la idea era que sumara minutos contra Independiente el pasado sábado para que llegue con cierta continuidad a lo que fue el partido de ayer ante Libertad. Sin embargo, eso no pudo pasar debido a que el atacante lamentablemente no se terminó de recuperar de su lesión y por eso mismo recién recibió la alta médica el martes, 48 horas antes del partido de ayer. Por lo pronto, en el caso de Salas, si logra sumar minutos contra Godoy Cruz, no descarto que sea titular contra Libertad, porque la realidad es que River necesita otro oxígeno, como mencioné durante todo el video, en ofensiva, y en 3 de los últimos 4 partidos, con excepción del duelo frente a San Martín de Tucumán, claramente un cotejo contra un rival muy inferior, no pudo convertir goles, no le marcó ni a San Lorenzo, ni a Independiente, ni a Libertad. Ojalá que contra el equipo paraguayo se abra el arco, porque básicamente el River va a necesitar que esto suceda si es que quiere avanzar a los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Y el último nombre es el de Lucas Martínez Cuarta. Yo creo que en el caso del chino no hay tanto apuro como para que regrese, por el hecho, más allá de que el nivel de Boselli no ha sido el mejor, no creo que pueda sumar minutos contra Godoy Cruz, teniendo en cuenta que es un defensor, y la realidad es que si llega a recibir el alta médica, difícilmente Gallardo lo ponga un rato en el segundo tiempo para hacer un cambio de zaguero por zaguero. El que va a estar como titular frente a Godoy Cruz va a ser Lautaro Rivero, pero como ya sabemos no fue inscripto en las 5 modificaciones que tenía River de cara a los octavos de final de la Libertadores, y por eso mismo lo seguro es que la dupla central titular en el duelo de vuelta vuelva a ser Boselli junto con Pablo Díaz. Aún así, la idea es que Martínez Cuarta reciba la alta médica en el arranque de la semana que viene y pueda estar al menos en el banco de suplentes. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo en el mundo River, el más grande tendrá demasiados partidos seguidos y por eso mismo Gallardo quiere tener a todos los jugadores a disposición, teniendo en cuenta que el nivel de muchos de ellos está dejando dudas y por eso necesita que todas las alternativas estén posibles y latentes, como para que el DT pueda escoger a aquellos jugadores que él crea que puedan brindarle
una mejor actuación dentro del campo de juego. Próximo domingo desde las 18:30 horas contra Godoy Cruz en el Monumental. River seguramente ponga suplentes y también Godoy Cruz, teniendo en cuenta que el equipo mendocino jugó ayer por Copa Sudamericana en Brasil contra el Atlético Mineiro, perdió 2-1 y la revancha la tendrá el próximo jueves. Seguramente por eso mismo intentará guardar algunos de sus habituales titulares. Próximo jueves desde las 21:30 River Libertad en el Monumental para definir la clasificación a los cuartos de final de la Copa. Lunes 25 de agosto frente a Lanús en la Fortaleza por la sexta fecha del torneo clausura, y tan solo 3 días después, jueves 28 de agosto contra Unión en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.